Juan 5 y el título del mensaje es es una pregunta, ¿por qué Dios no contesta, o bueno, por qué Dios no responde a mis oraciones? Desde luego, como pastor, me interesa que tengamos una buena vida de oración, no solamente a nivel personal, sino también a nivel congregacional. Y como iglesia llevamos ya 4 años estudiando sistemáticamente todas las oraciones de la Biblia. Estamos ahora mismo en el libro de Habacuc, ¿cierto? Llevamos 4 años. Simplemente saltamos los salmos, porque la idea sería en unos años, cuando acabemos todas las oraciones de la Biblia, luego estudiar los salmos uno por uno, ¿no? Pero hemos visto un patrón surgir en las oraciones y creo que sería muy bonito tener un culto dominical, gracias a este texto, al asunto de la oración, cómo orar para la gloria de Dios y por qué Dios no contesta muchas de nuestras oraciones. Vamos a leer entonces 1 de Juan 5, del 14 al 15. Y bueno, la semana pasada realmente concluimos el libro. Acabamos el libro en el versículo 13, pero Juan añade unos datos más. Bien, 1 Juan 5, del 14 al 15. Un poco de agua. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, clave, ¿eh? En el mensaje de hoy esta frase va a ser clave. Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier petición que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Repito, esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una pequeña introducción antes de exponer el texto. La semana pasada acabamos el libro. Acabamos con 1 de Juan 5:13, declaración de propósito. Él nos dice la razón por la que escribió esta carta. Nos dice que escribió la carta para que tengamos la seguridad de la salvación. Entonces, en realidad Juan tendría que acabar el libro en el versículo 13. Pero lo que hace como pastor es añadir un par de datos más. Y los últimos versículos de este capítulo son como una especie de, no sé qué sería la palabra, añadidura, ¿no? Se dice así, ¿no? Añadidura, ¿no? Al texto. Añadidura, gracias. Bien, entonces la semana pasada acabamos solamente el libro. Pero hay unos versículos más con algunas aplicaciones pastorales más. Orad por mí, este micro me está, madre mía, me está atormentando. Bien, nosotros entonces vamos a ver en estos últimos versículos unas aplicaciones finales, pero el libro ya está acabado. El libro está acabado. Bien, 3 puntos. Número 1, la voluntad de Dios, o su voluntad, perdón. Número 2, su respuesta. Y número 3, nuestro gozo. ¿Ok? Su voluntad, su respuesta y nuestro gozo. Vamos a empezar en primer lugar, su voluntad, versículo 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, Juan entonces, como acabo de explicar, acabó el libro la semana pasada. 1 de Juan 5:13 es básicamente el último versículo del libro, porque a partir del versículo 13 no dice nada doctrinamente nuevo. Pero Juan sigue hablando. Ahora bien, quisiera que veáis un poco cómo está pasado en nuestra propia iglesia. Yo estoy aquí predicando en el mes de octubre, la fecha fue el 18, y os compartí un mensaje titulado Amados para amar. Yo prediqué un mensaje, estuve una horita compartiendo la palabra de Dios, después de entonar una canción y después de orar al Señor. Yo, mientras estaba orando, estaba empezando a pensar en José y cómo amó a María. Y José, al amar a María, quiso dejarla secretamente. Entonces yo había acabado el sermón, había hablado mucho sobre el amor congregacional, cómo tenemos que amarnos unos a otros, pero conforme iba orando al Señor, tenía en mi corazón un peso para deciros lo que tenía en mi corazón acerca de José y María, para que veáis una ilustración del amor bíblico. Claro, entonces en realidad había acabado el sermón. Había dicho lo que tenía que decir, había preparado, había estudiado, había orado a Dios, encomendé la predicación al Señor, pero en la oración final tenía en mi corazón esta carga. No es algo que hago a menudo y por eso me acuerdo que fue el 18 de octubre que acabé el culto hablando sobre José y María. Y Juan aquí está haciendo exactamente lo mismo. Juan es un pastor, ha acabado el libro, pero hay una carga en su corazón y tiene la necesidad de añadir algunas cosas más en este contexto, bueno, pastoral. Porque Juan no es un filósofo. Él no está preocupado por ser literariamente correcto. Su profesor de literatura le habría restado un par de puntos, ¿no?
por haber acabado el libro de esta manera. Pero Juan escribe como un pastor. Sí, el libro está terminado, pero tiene algunas cosas más que quiere decir a la iglesia antes de decir hasta luego, adiós. Hace lo mismo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan acaba en el 20:31, donde Juan dice que he escrito esta carta para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego dedica todo un capítulo a hablar de diferentes asuntos. ¿Por qué? Porque es un pastor, no es un filósofo. No está intentando impresionar a la gente con sus dones literarios. Él, como pastor, tiene una carga en el alma y comparte esta carga con el pueblo del Señor. Así que esta es la idea. Pablo hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, Pablo, si tú lees esta tarde, no voy a citarlo, pero en Efesios 3:1, Pablo dice, voy ahora a orar por vosotros, Efesios. Voy a orar por vosotros. Y luego lo que hace Pablo es tirar desde el versículo 2 de Efesios 3 hasta el versículo 13, hablando de su ministerio a los gentiles. Y luego empieza a orar por los efesios en el versículo 14. ¿Por qué? Claro, yo, con mis estudiantes en la facultad, en los institutos teológicos donde estoy sirviendo, si un alumno hiciera esto, desde luego le tendría que poner unos comentarios negativos. Si veo que mi alumno no tiene una introducción, 3, 4 puntos de desarrollo, una conclusión en coherencia, ¿no?, con todo lo que he dicho antes, le quito puntos. Pero claro, Pablo está escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Y como no está intentando sacar un 10 en un examen, tiene esta libertad. Así que Pablo puede decir en el versículo 1, voy a orar por vosotros, y luego, por así decirlo, digresa, ¿está bien dicho? Digresa, se desvía del tema, ¿verdad? Y luego vuelve al asunto de la oración. Entonces, los hermanos que escriben la Biblia no están interesados en ser filósofos, son pastores, son predicadores, y por esta razón tenemos esta última parte de 1 de Juan que ahora nos incumbe. Pues bien, Juan nos dice en el texto de hoy, versículos 14 y 15, que él quiere que tengamos seguridad. Pero a diferencia de la semana pasada, donde comenté que Juan quiere que tengamos seguridad en cuanto a la salvación, hoy es otro tipo de seguridad. Según la lectura del pasaje, Juan quiere que tengamos seguridad en la oración. La semana pasada, seguridad en la salvación. Hoy, seguridad en la oración. Podemos disfrutar de seguridad en la oración sabiendo que nuestro Padre nos oye. Él está interesado en nuestras peticiones. Por eso Juan empieza diciendo, esta es la confianza que tenemos en Él, que si oramos según su voluntad, Él nos oye. Confianza. La semana pasada, confianza en cuanto a la salvación. Hoy, confianza en cuanto a la oración. Bien, antes de empezar entonces hoy a exponer el tema de la oración, vamos a centrarnos hoy en peticiones, pero quisiera recordaros algo que he dicho 100,000 veces en nuestros cultos de oración. Después de 4 años de estudio sistemático de toda la Biblia, hasta Habacuc, de todas las oraciones que hay en ella, hemos encontrado un triple patrón. Este patrón se ha ido revelando progresivamente a lo largo de la Biblia, y estamos ahora viendo que en casi todas las oraciones en la Biblia, no todas, pero casi todas, hay 3 patrones fundamentales. Número 1, primera parte de la oración, alabanza. Gloria a ti, Señor, eres grande, poderoso, te alabamos, oh Dios. Luego hay otros pastores como Anders Birch que dirán, bueno, en cuanto a la alabanza hay que dividirlo en 2 partes, hay alabanza y luego hay gratitud. Otros pensamos que, bueno, ya está, alabanza y gratitud más o menos son lo mismo, pero no vamos a pelear por estos asuntos. Así que la primera parte de la oración sería, Señor, gloria a ti, nos creaste, nos salvaste, nos diste a tu Hijo, nos diste al Espíritu Santo, nos diste una iglesia local, aleluya, gloria a tu nombre. Empezamos así, no empezamos con peticiones, empezamos alabando a Dios. Parte 2 del patrón. Y esta parte es la parte, como dice Anders Birch, que ha desaparecido de la oración contemporánea. Confesión de pecado. Los evangélicos ya no confiesan sus pecados. En nuestras oraciones en casa, a lo largo de la semana, tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Somos rebeldes, somos malos, pecamos muchas veces contra Dios y tenemos que confesar nuestros pecados. Y cuando nos unimos los jueves para orar como iglesia, tenemos que orar confesando los pecados sociales que asedian a la iglesia. Los pecados que acontecen aquí también acontecen en casi todas las iglesias sobre la faz de la tierra. ¿En qué tipo de cosas estamos pensando? Bueno, las cosas que suceden en una iglesia local, ¿no? Falta de perdón, falta de amor, amargura, chismes, envidia, celo, etc. Todas estas cosas que siempre se han dado en la iglesia, tenemos que pedirle perdón a Dios.
congregacionalmente cuando nos unimos y luego cuando estamos orando a solas confesamos nuestros pecados personales. Y luego en tercer lugar tenemos lo que estamos a punto de desarrollar hoy, las peticiones. Así que es legítimo, sí, pedirle al Señor cosas, amén, pero primeramente alabanza, luego confesión de pecado y después presentamos peticiones, pero no cualquier tipo de petición. Según hemos leído hoy en el texto, presentamos peticiones conformes a la voluntad de Ana, la voluntad del Señor, exactamente. Entonces, no cualquier tipo de petición, peticiones concretas. Entonces, este es el patrón que hemos ido discerniendo a lo largo de los últimos 4 años. Y también otra cosa que comenté la otra semana, cuando oramos como congregación, no usamos la primera persona singular. Cuando nos unimos como iglesia, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, perdónanos, oramos como cuerpo, como familia. Ahora, cuando tú estás a solas en tu casa, Jessica está a solas, pues Jessica puede orar yo en la primera persona singular. Pero como iglesia, cuando estamos convocados como un cuerpo para presentarnos delante de Dios como familia, usamos la primera persona plural. Así que ahí tenéis algunas cosas que hemos ido viendo en la Biblia. 3 pasos en este patrón de oración: alabanza, confesión de pecado, peticiones conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, no voy a presentarme hoy delante del Señor: Padre, quiero una nariz más larga. Quiero tener una nariz tan bonita como la de María Ángeles. Mi nariz es feísima. No, hermano, por favor. ¿Qué tipo de oración es esta? Esta no es una oración según la voluntad del Señor, ¿no? Tenemos que orar de acuerdo a la santa palabra de Dios. Señor, quiero más pelo. Señor, quiero 50,000 euros. Señor, quiero que mi partido gane las elecciones. Hermanos, tenemos que orar según la voluntad del Señor. Bien. Pero ¿qué decimos entonces a la gente que nos dice, pues si tenemos que orar según la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo, su voluntad oculta, no su voluntad revelada, que es siempre resistida, pero si Dios siempre cumple con su buena voluntad, por ejemplo, lo que vimos el otro día en Pink, Salmo 115, versículo 3, el Señor está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Entonces, ¿para qué orar? Si Dios siempre cumple con su voluntad, ¿por qué tengo que yo orar? Buena pregunta. Y voy a darte 4 respuestas. Respuesta número 1. Tú eres una criatura de Dios. No te toca a ti cuestionar sus mandamientos. Si Dios te dice, Arianis, que ores, tienes que orar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él pone las normas. Él te dice lo que tienes que hacer. Entonces, no tienes que estar ahí en casa filosofando, intentando encajar, ¿no? El mandato de Dios en cuanto a orar y luego la voluntad de Dios que siempre se cumple. No tienes que convertirte en un filósofo. Ayer, ¿no? Hablando con Eva, ¿no? Estuvimos hablando sobre este asunto. ¿Cómo entender el concepto de la eternidad pasada? Porque yo os digo, ¿no? Domingo tras domingo, el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió en la eternidad. Y esta decisión, desde luego, sucedió en el pasado. Entonces yo os digo, desde el púlpito, fuimos escogidos en la eternidad pasada. Pero os dais cuenta de que eternidad pasada es casi un sinsentido, pero usamos palabras así para decir algo, para no guardar silencio. Así que no tenemos que entender siempre la filosofía detrás. Yo no tengo que entender la filosofía de la oración. Dios le dice a Arianis que ore, por lo tanto Arianis, al ser hija de Dios, ora. Nos sometemos. No somos filósofos aquí, hermanos. Somos cristianos. La primera respuesta es que oramos porque es un mandato de Dios. Y si no oras, bueno, seguramente es porque no eres un hijo de Dios. Porque si has nacido de Dios, tienes que orar. La oración nace de ti. Respuesta número 2. ¿Por qué orar si Dios siempre cumple con su buena voluntad? Número 2, nos dijo Antonio hace un par de semanas en el culto de hombres, dice, el Dios de los fines también es el Dios de los... Muy bien, excelente, estáis leyendo a Pink, gloria a Dios. El Dios de los fines es el Dios de los medios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si Dios ha escogido a alguien en la eternidad pasada, Él va a encargarse de que el evangelio sea predicado a aquella persona. No obstante, tú y yo no podemos decir, bueno, como Dios va a encargar de que Doris sea salvada, no le voy a predicar a Doris. No, hermanos.
Ya que Dios ha escogido a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, tú y yo tenemos que evangelizar. Porque tú y yo no sabemos quiénes son las ovejas de Dios. Yo no sé si Doris, ¿verdad? Antes de ella convertirse, si ella era una hija de Dios o no. Pero le predicamos a Doris y cuando Doris responde en fe y en arrepentimiento, gloria a Dios, ella es una hija escogida desde antes de la fundación del mundo. Entonces nuestro Dios también en la oración, Él usa nuestras oraciones como un medio para llevar a cabo sus fines. En esta semana, en estos últimos meses estoy a tope estudiando el libro de Apocalipsis, ¿ok? No os emocionáis porque voy a tardar 5 o 6 años en predicarlo en la iglesia, ¿no? Estoy preparándome ahora para luego en el futuro poder tener más peso en las predicaciones. Pero es increíble ver en Apocalipsis una y otra vez cómo Dios envía juicios a la tierra en respuesta a las oraciones de su pueblo. Es algo que nunca había visto en el libro. Pero si estudiáis las oraciones de Apocalipsis, Dios siempre responde en respuesta a oración. Pensad en el Éxodo, cuando Dios, antes de enviar las plagas, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Clamando, Señor, líbranos de Faraón. Y Dios, en respuesta a las oraciones, salva a su pueblo. ¿Veis? Los medios, las oraciones, conducen a los fines de Dios. Entonces, respuesta número 1, ¿por qué oro? Si Dios siempre cumple con su voluntad, porque es un mandato. No me toca a mí ser filósofo, me toca a mí ser obediente. Número 2, el Dios de los fines es el Dios de los medios. Número 3, ¿por qué orar si Dios siempre cumple con su buena voluntad? Porque de una forma misteriosa, Dios permite que participemos de su obra a través de nuestras oraciones. Voy a daros un par de ejemplos. Pablo en Filipenses 1:19 dice a la iglesia, yo sé que voy a ser librado de la cárcel por medio de vuestras oraciones. Y luego tenemos en el libro de los Hechos otro apóstol que estaba en la cárcel. La iglesia se puso a clamar por él y fue librado de la cárcel. ¿Cómo se llamaba aquel apóstol? Pedro. O sea, veis, tú y yo sí oramos. Ahora, yo no puedo obrar, yo no puedo abrir una cárcel, yo no puedo, no, es que no puedo, pero Dios sí puede abrir una cárcel, ¿no? Si te dejas las llaves en la casa, ¿no? ¿Verdad, Rob? Tienes que usar una tarjeta de crédito para abrirte la puerta. Pero Dios no necesita una tarjeta de crédito. Él puede abrir la puerta. Pero tú y yo, ya que no podemos abrir la cárcel, oramos. Señor, libera a Pedro. Ten misericordia de Pedro. Sácalo, que no lo maten, Señor. Que siga predicando tu evangelio. Y luego Dios, en respuesta a nuestras oraciones, le saca a Pedro de la cárcel. Gloria a Dios. Así que Dios, de alguna forma misericordiosa, permite que tú y yo participemos de su obra. Por ejemplo, piensa en nuestra iglesia local. Todos vosotros aquí, estoy seguro que todos estáis aquí porque alguien estaba orando por vosotros. Ahí está Eva, ¿no? Estoy absolutamente seguro de que durante años Guzmán y Carmina hay arrodillados clamando al Señor por la vida de su hijita, ¿eh? Señor, salve a Eva. Señor, abre su corazón. Señor, ten misericordia de ella. Y no sé cuántos años más tarde, pero aquí está la hermana sentada, salvada por la gracia de Dios. Alguien estaba orando por nuestra querida hermana, ¿no? Los hermanos que estáis aquí, estoy seguro, a lo mejor algunos sois de familias cristianas, vuestros padres estaban orando por vosotros. Y vosotros como yo, que no sois de hogares cristianos, tened por seguro que había gente cristiana orando por vosotros y Dios usó las oraciones de aquellas personas para llevarte a ti a sus pies. O sea, hermanos, es absolutamente increíble. Si Dios te permite a ti formar parte, participar de su obra a través de oraciones, pues ora, clama, intercede, busca al Señor su Dios. Creo que el ejemplo más famoso en la historia de la iglesia es Agustín de Hipona. Él fue un hombre, un caso perdido, un hombre fornicario, ¿no? De flor en flor, un desastre, tenía sus 32 años, su madre, Mónica, recién se había convertido al cristianismo y veía cómo vive su hijo, ¿no? Treintañero, un sinvergüenza, ¿no? Para que nos entendamos. Y Mónica se puso a clamar, a orar, a llorar. Y el pastor Ambrosio, donde Mónica, ella se congregaba en la iglesia de Ambrosio, Ambrosio le dice a ella, no es posible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Y dentro de unos pocos años, Agustín fue llevado a los pies de Cristo gracias a la intercesión de su fiel madre Mónica. O sea, queridas madres aquí en esta mañana, podéis orar por vuestros hijos, luchad con el Señor, derramad lágrimas
delante de Dios. Decid al Señor, como decía Jacob, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, amado Dios. Queridos varones, padres de hogar, rogad por vuestras familias, rogad por vuestros hijos. La salvación no está en vuestro poder, la salvación está en el Señor. Por lo tanto, clamad, buscad, interceded, y quién sabe lo que Dios hará a través de vuestras oraciones. Y finalmente, la cuarta respuesta a la pregunta: ¿por qué orar si Dios siempre cumple con su voluntad? Número 4 es que el propósito de Dios en la oración es alinearnos con su voluntad. La oración no es tan necesaria para Dios, porque Dios no nos necesita para absolutamente nada. La oración es necesaria para que tú y yo crezcamos en santificación y que seamos humillados, quebrantados y que andemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que Dios quiere recrearte en la oración. Quiere hacer de ti un creyente fuerte, maduro, poderoso en el Espíritu Santo. Entonces, la cuarta respuesta es: la oración tiene el propósito de alinearte con la voluntad de Dios. Y pensad aquí en el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y veis aquí la lógica del salmista. Deleítate en el Señor. Porque si tú te deleitas en el Señor, tus peticiones van a ser peticiones de acuerdo a la voluntad de tu Señor. Y si tus peticiones son peticiones de acuerdo a la voluntad del Señor, pues el Padre va a deleitarse en contestarte. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que, por esta razón, tenemos que alejarnos como iglesia de cualquier enseñanza que dijera que tenemos que exigirle cosas a Dios, mandar a Dios, decretar, declarar, etc. No, tenemos que humillarnos delante de Dios con quebrantamiento de corazón y luego presentar nuestras peticiones delante de Él diciéndole: hágase tu santa voluntad. Y en este sentido imitamos a Cristo, nuestro Salvador, el Rey de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Y Él en el huerto de Getsemaní dijo lo siguiente, Mateo 26, 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Señor, si puede pasar de mí esta copa, de estar separado de ti, pase de mí esta copa, pero si no puede ser, pues Padre, hágase tu buena voluntad. Así ora un verdadero cristiano. Entonces nosotros como cristianos oramos por estas 4 razones. Y cuando decimos también que oramos en el nombre de Jesús, esta frase en el nombre de Jesús es sinónimo de orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica que tú inventas una idea tuya y luego agregas, ¿no? En el nombre de Jesús como hacen muchos. No. Orar en el nombre de Jesús es pensar como si Jesús aquí estuviera sentado en esta mañana y Cristo se pone a orar y todos aquí estamos escuchando la oración de Cristo. ¿De qué estaría orando? ¿Para qué cosas estaría orando Jesús? Y si empezamos a orar pensando en Cristo, creo que muchas oraciones nuestras cambiarían. Saldrían, ¿no?, las niñerías de nuestros cultos de oración y nuestro egocentrismo. Y comenzaríamos a orar según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, las frases en el nombre de Jesús y conforme a la voluntad del Padre son frases sinónimas. Significan exactamente lo mismo. Oramos de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que bien, esta forma de orar, queridos hermanos, nos libra del fanatismo. Lo que yo os comenté en un sermón del año pasado llamado ¿Cómo orar cuando mi conciencia me condena? Os conté la historia de esta muchacha cuando yo era recién convertido con mis 17 años. Había una chica que yo conocí que estaba enfadada con Dios. Tenía sus 16 años y estaba muy molesta. Y le pregunté un día por qué estaba ahí enfadada con Dios. No, y claro, la locura, ¿no? Un ser humano enfadado con Dios, por favor, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Y ella me dijo a mí que estaba enfadada con Dios porque llevaba años orando por ojos azules. Ella llevaba años orando por ojos azules y ella se había alejado de Dios porque Él no había cumplido con su capricho. Claro, ¿qué pasa? Una chica así tiene una visión completamente humanista de Dios. Piensa que Dios es su esclavo. Piensa que Dios es una marioneta, que ella tiene que, ¿verdad?, manipular. Madre mía, está orando por ojos azules. Si tú vas a orar según la voluntad de Dios, haces bien. Pero estos caprichos, antojos nuestros,
no son dignos de la majestad, de la gloria del santo ser que está entronizado ahora mismo en el cielo. Así que te pregunto para acabar el primer punto en esta mañana. Querida iglesia, queridos hermanos, ¿cómo va vuestra vida de oración? ¿Cómo va vuestra vida de oración personal? ¿Cómo va vuestra vida de oración doméstica? ¿Y cómo va vuestra vida de oración congregacional? Personal, doméstica y congregacional. Dios nos llama a orar de manera privada, de manera doméstica y de manera congregacional. ¿Cómo estáis orando? Analiza tus oraciones, o si tienes un esposo creyente, una esposa creyente, pregúntale después de tu orar por el contenido de tus oraciones. Porque a lo mejor tú estás pasando todo el tiempo en oración, pidiendo, y esto no glorifica a Dios. Tienes que glorificar al Señor, dar gracias a Dios, confesar tus pecados y luego presentar peticiones. Así que si tú tienes un cónyuge piadoso, pregúntale a él qué piensa de tus oraciones. Y en este marco de amor, ¿verdad? De humildad, podemos aprender para la gloria del Señor. Y también os pregunto si estáis orando conforme a la voluntad de Dios. Si estáis orando en el nombre de Jesús. Si Jesús podría orar vuestras oraciones. ¿Cómo son vuestras oraciones? ¿Son oraciones teocéntricas, cristocéntricas, evangeliocéntricas o son simples peticiones centradas en ti mismo? Ahora bien, ¿es legítimo presentar nuestras peticiones personales? Claro que sí, pero si estas peticiones personales dominan la oración, algo va mal. Y es casi siempre una señal indubitable de enfermedad espiritual cuando alguien se pone a orar y lo primero que empieza a hacer es pedir y sobre todo en primera persona singular. Casi siempre una señal de enfermedad espiritual. Que Dios pues nos ayude en esto, a tener una vida bíblica de oración para la gloria de su nombre. Bien, oremos iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Bien. Ok, número 2, el punto 3 va a ser brevísimo, pero el punto número 2, vamos ahora a centrarnos en el título de la predicación hoy. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? Volvamos a leer el versículo 15. Dice, si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan 5:15. Bien, según el Espíritu Santo, si presentamos peticiones conforme a la voluntad de Dios, Él nos oirá. Esto nos da gozo, esto nos da alegría sabiendo que Dios nos oye. Juan dice aquí que tenemos las peticiones, sabemos que tenemos estas peticiones, o sea, lenguaje de certeza, certidumbre, seguridad. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestras oraciones no están siendo contestadas? Porque a lo mejor estamos orando a Dios, estamos clamando a Dios por determinadas cosas, no viene la respuesta. Bíblicamente hablando, ¿qué podemos decir en cuanto a esta pregunta? ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Yo he apuntado a través de diferentes evidencias bíblicas 6 causas por las cuales nuestras oraciones no son contestadas. Es posible que haya más. No pretendo que mi lista sea exhaustiva, pero creo que son 6 cosas con las cuales nos podemos identificar casi todos y son, 6 cosas principales. Número 1, ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Número 1, porque no somos hijos de Dios. Somos pecadores, según el término bíblico. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios ha entrado en pacto con su pueblo y Él promete que hará caso a las oraciones de su pueblo, pero Dios no ha dado semejante promesa a todos los hijos de Adán. Él ha hecho pacto con su iglesia, con su pueblo. 1 de Juan 5 es un versículo dedicado a la iglesia local. Y Juan 9:31 dice, Dios no oye a los pecadores. Es cierto que Dios en su soberanía, en un acto de misericordia, podría responder a un clamor de un incrédulo en algún lado del mundo, podría hacerlo, porque Él es Dios, pero Dios no ha dado ninguna promesa al respecto. Sí ha dado promesas en cuanto a su pueblo. Así que en esta mañana, si estáis aquí
y no estáis en Cristo, no seguís a Cristo, no sois creyentes, pues es normal que Dios no responda a vuestras oraciones, porque no sois de la familia de la fe. Dios promete responder a las oraciones de su pueblo, de su amada iglesia. Y al fin y al cabo, cuando no estamos en Cristo, cuando no estamos en Dios, todas nuestras peticiones son egoístas. Yo me acuerdo antes de mi conversión, con 17 años, es verdad que yo oraba muy de vez en cuando. Yo siempre tenía la idea de que existía un Dios. No llegué a ser ateo, pero estaba convencido que había algo, ¿no? Y cuando, muy de vez en cuando tenía un examen importante, o qué sé yo, quería jugar en un partido de fútbol, o mis padres no me iban a dejar hacer X cosa, claro, cuando me interesaba, cuando yo egoísticamente quería salirme con la mía, pues me ponía a orar, ¿verdad? Pero egoísmo, yo, no era orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando no estamos en Cristo y no tenemos el Espíritu Santo, nuestras oraciones no glorifican a Dios. Así que la primera respuesta es muy sencilla. Dios no responde a las oraciones de aquellos que no son de su pueblo. Puede hacerlo en casos muy concretos, pero Dios no nos ha dado promesas al respecto. Número 2, y ahora sí hablando de la iglesia de Dios. Nuestras oraciones pueden no ser contestadas, número 2, porque no oramos con fe. No oramos con fe. Oramos a veces como en la iglesia católica, ¿no? Con sus rosarios y sus Padres Nuestros, como dice Jesús en Mateo 6, versículo 7, piensan que por su palabrería serán oídos. Y la oración es algo robótico, ¿no? Mecánico, que vamos a través de las frases y las fórmulas que conocemos, pero no hay fe. No hay entrega a Dios, no hay fuego, no hay pasión, no hay entusiasmo. Entonces estamos como loros repitiendo frases aprendidas desde nuestra niñez tal vez, y por esta razón Dios no responde a aquellas oraciones. Dios responde a la fe. Dios responde a oraciones sentidas, oraciones que emanan de un corazón encendido para la gloria de Dios. Así que te pregunto, si tú estás orando con fe, ¿cómo es la oración para ti? ¿Es la oración congregacional para ti un dolor de cabeza? ¿Y estás buscando cualquier pretexto para no estar los jueves? ¿Y estás buscando cualquier otra actividad, cualquier otra cosa con el fin de poder decir, no voy a ir a la oración? ¿Estáis buscando cualquier pretexto para no orar en casa? ¿Estáis siempre evadiendo la oración? Y todos lo hacemos porque somos carnales y no hay actividad que mate más la carne que la vida de oración. Y os puedo decir, queridos hermanos, confieso que para mí es infinitamente más fácil leer la Biblia, escribir, que orar. Orar cuesta, orar es difícil, orar no deja que la carne se exhiba. Es más fácil incluso predicar que orar, pero orar cuesta, hermanos. Y ahí tenemos que disciplinarnos. Entonces, ¿estáis orando con fe? ¿Hay fuego en vuestras oraciones? ¿Hay fervor? ¿Hay pasión? ¿Tenéis ganas de buscar a Dios? Si no hay fe, Dios no responderá a nuestras oraciones. ¿Y cómo no vamos a orar con pasión, con fe en nuestro Dios? Si Él no miente, si Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Dios es veraz, si Dios es fiel, ¿cómo no vamos a apropiarnos de sus promesas con fe? O sea, Dios se sentiría ofendido, por así decirlo, si no tenemos fe. Por ejemplo, digamos que Nicolás me dice, Will, te quiero dar algo. Y le digo a Nicolás, lo siento, Nicolás, me caes muy bien, pero no te creo. Es que no te creo. El hermano se va a sentir ofendido. Tendría que creerle a Nicolás. Y si tú y yo dudamos de lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entristecemos al Espíritu Santo. Dice Santiago 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no como un loro, no de forma robótica, mecánica, pida con fe, creyendo a Dios, con entusiasmo, pensando en la gloria de Dios. Y Jesús dijo exactamente lo mismo. Mateo 21, 22 dice el Salvador, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, queridos hermanos, tenemos que orar con fe. Con fe. Oremos con fe.
Confiemos en las promesas de Dios y como Dios dice en los días de Ezequiel 9:9, que tristemente la marca de una generación apóstata es decir que Dios ya no ve. Dios ya no ve, pero el que ora con fe sabe que Dios ve. Sabe que Dios está presente. Sabe que sus promesas son vigentes y por lo tanto ora con fervor. Bien, número 1, Dios no responde si somos incrédulos. Número 2, Dios no responde si no oramos con fe. Número 3, Dios no responde si no pedimos bien. Si no pedimos bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, contesto con Santiago 4, versículo 3 que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es posible que un cristiano esté orando con la motivación completamente incorrecta. Puede estar orando con una persuasión pecaminosa, una idea pecaminosa. Señor, yo quiero ser pastor de la iglesia. Mata al pastor Will, Señor. Sí, Padre, rómpele el cuello. Métele, Señor, en un sepulcro no identificado. Mata al pastor Will y te lo pedimos según tu buena voluntad. Pedís mal. Estáis pidiendo, sí, quieres ser pastor de la iglesia, sí, pero estás pidiendo mal. Porque estás pidiendo para gastar en tus deleites. Ahora, podría aplicar esta oración a 100,000 situaciones. Pregúntate, ¿por qué estás orando por este asunto? De nuevo, yo no soy el Mesías, yo no soy perfecto, y es bueno para un pastor confesar sus pecados delante de la iglesia. Yo os confieso en mi propia vida de oración, yo oro a menudo para que Dios añada nuevas almas a la iglesia, ¿verdad? Que familias sean salvadas, que Dios añada a la iglesia. Amén. Pero soy pastor de la iglesia y a veces, ¿cuál podría ser la motivación de mi corazón? Sí, Señor, porque vamos a tener una iglesia más grande, vamos a tener más miembros, van a haber más ingresos, ¿verdad? ¿Veis cómo una oración espiritual puede convertirse en una oración completamente carnal? Y sí, estamos diciendo en los cultos, congregaciones, Señor, danos nuevas almas, y suena muy espiritual, pero por dentro la oración es completamente egocéntrica. Y ahí tenemos que examinarnos de nuevo. En mi vida, esta regla se aplica. En tu vida, seguramente te puedes sentir identificado con otras cosas que a lo mejor estáis orando y el deseo detrás de la oración no es correcto. Y de nuevo, yo no soy el Espíritu Santo. Ahí cada uno tiene que investigar, examinar sus motivaciones. Porque estáis orando por aquellas cosas, la gloria de Dios o para vuestros deleites. Número 4, número 3 he dicho, pedimos mal. Número 4, nos hace falta paciencia. La palabra favorita de la iglesia, paciencia. Nos encanta ser pacientes. A mí me encanta ir a DTG y tirar 90 minutos haciendo cola. Me encanta. Bueno, Mercadona no, ellos te sirven enseguida. Lidl. Yo estuve con Lidl 4 años trabajando. La filosofía es tener menos personas posibles en las cajas, ¿verdad? Vas a Lidl, estás ahí media hora esperando a que te entiendan. Por eso yo voy a Lidl. Como me encanta tener que esperar, como a mí me encanta estar en cola media hora, voy a Lidl y no voy a Mercadona. Mercadona. Yo voy a Lidl, hermanos, porque me encanta. ¿Cuántos aquí? ¿A cuántos os gusta esperar? Nadie, hermanos, pero en la Biblia, paciencia. Paciencia, hay que ser pacientes. La virtud olvidada. Paciencia, un ejemplo bíblico. Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo cuando Abraham tuvo sus 75 años. Isaac nació cuando Abraham tuvo 100 añitos. Hermanos, 25 años. Yo ni siquiera llevo 25 años en la fe. Yo me convertí hace 18 años. 25 años en la fe, esperando el cumplimiento de la promesa. Así que, querido hermano, a esperar. Espera, alma mía, en el Señor. A ser paciente en el nombre de Dios. Así que tenemos que esperar. Es difícil porque todos vivimos, ¿no?, en una generación digital. Tenemos microondas, y si microondas no calienta la sopa en 3 minutos, pues le lanzamos una piedra, ¿no? O si la página web en el portátil no se abre en 3 segundos, queremos comprarnos un nuevo portátil. No tenemos paciencia. Egocéntrico, yo. Hermanos, paciencia. Paciencia. Dios no está sujeto por el tiempo. Dios habita en la eternidad.
Para nuestro Dios, un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Así que, queridos hermanos, paciencia. A lo mejor hay cosas que Dios va a concederos, pero después de un tiempo de paciencia. Y yo comenté hace un par de años aquí en la iglesia, mi bisabuelo era un creyente. Yo no soy de una familia cristiana, pero mi abuela me comenta que él antes de morir, él murió 4 meses después de yo nacer. Él era un buen hombre de Dios y casi todos sus hijos son creyentes. Mi abuela no era creyente, no es creyente. Y él, me decía mi abuela, él me cogió en sus brazos, ¿no? Y luego murió. Yo nací en mayo, él murió en septiembre. Yo estoy completamente convencido de que mi bisabuelo, ¿verdad?, que murió en el año 85, yo estoy absolutamente persuadido que ese varón de Dios estaba clamando por mí. Estaba orando por mi vida. Y luego, 17 años más tarde, la oración fue contestada. Porque claro, si tú eres un bisabuelo, si tú eres un abuelo, si tú eres un padre cristiano, yo que tengo 2 hijas, ¿no? Dime, ¿cómo no vas a estar orando desde día número 1 por la salvación de esta criatura, no? Absolutamente convencido que mi bisabuelo estaba orando por mí. Y 17 años más tarde, mi bisabuelo en la tumba, Dios responde a su oración. Hermano, no te vengas para abajo. Sé paciente. Y a lo mejor hay peticiones que Dios te va a conceder después de tú llevar 20, 30 años en la tumba. Ten ánimo. Mira, Abraham no solamente fue prometido un hijo, fue prometido una tierra. Pero Abraham murió sin entrar a la tierra. La generación que entró en la tierra fue la generación de Josué, más de 400 años más tarde. Ahora, Dios cumplió con su promesa, pero Abraham no llegó a verla. Iglesia, pensemos según la eternidad. Pensemos según el tiempo de Dios. Seamos pacientes. Esperemos en el Señor Dios Todopoderoso. Y número 5, tengo otro más, 5 y 6. Número 5, porque Dios no responde a la oración. Número 5, porque no permanecemos en Cristo. No permanecemos en Cristo. No estamos guardando sus mandamientos. Cristo dice en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí, si andáis, ¿no?, en obediencia, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero veis, Jesús no dice, pedid lo que queráis. No, dice, si permanecéis en mí, pedid lo que queráis. ¿Por qué? Porque si yo permanezco en Cristo y sigo a Cristo y amo a Cristo, mis peticiones serán peticiones en el nombre de Cristo. Es la lógica del Salmo 37, versículo 4. Entonces, si permanecéis en Cristo, pues pedid lo que queráis, porque vuestras peticiones serán para la gloria de Cristo. Así que, queridos hermanos, somos llamados a obedecer a Dios, a andar en sus caminos. Como dice Martin Lloyd Jones, se trata de siempre vivir la vida cristiana tan plenamente como yo pueda. Mi gran objetivo es ser agradable a sus ojos. No somos perfectos, todos caemos a lo largo del día, a lo largo de la semana, nos arrepentimos, pedimos perdón y empezamos a seguir una vez más a nuestro Señor. Y si permanecemos en Cristo, enamorados del Señor, no, Él responderá a nuestras peticiones. Otro texto en este sentido muy útil, Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó y atendió la voz de mi súplica. Por lo tanto, si tú estás aquí hoy sentado como hijo de Dios y estás atado por vicios, por pecados y no estás peleando, no estás orando, pidiendo perdón, no estás luchando para ser libre, pues es normal que tus oraciones no sean respondidas. Porque Cristo dice, si permanecéis en mí, pedid y luego yo lo haré. Y finalmente, número 6 de esta lista. Seguramente hay más, ¿no? Pero he nombrado apenas 6 causas. Sexta causa por la que nuestras oraciones no son contestadas. 6, no oramos en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de Jesús. Juan 14, 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Vuelvo a poner el ejemplo de antes. ¿Qué es orar, pastor? En el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es tener a Jesús sentado aquí en el culto y ahora todos a escuchar a Jesús orar. ¿Qué va a orar Jesús? Y oramos siguiendo su modelo. Y de nuevo, como dije antes, de esta manera
se acaban las tonterías en los cultos de oración. Si los cultos son dirigidos por Jesús, ya oramos de una forma mucho más santificada y mucho más bíblica y madura. Así que 6 respuestas, hermanos. ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? 1, no somos salvos. Número 2, no oramos con fe. Número 3, no pedimos bien. Señor, mata al pastor Will. Que este niño grite más para que nadie preste atención al sermón. 4, nos hace falta paciencia. Nuestra palabra predilecta. Me encanta la paciencia. Aleluya. Número 5, no estamos permaneciendo en Cristo. Y número 6, no oramos en el nombre de Cristo. Bien. Entonces, queridos hermanos, a partir de hoy, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Padre, querido pastor, ¿cómo empiezo a orar? ¿Cómo puedo empezar una vida de oración con el Señor? Bueno, Dios te ha dado un libro de oración. Dios te ha dado, y perdón, el estado de mi Biblia, que está, hecha pedazos, ¿no? Aquí tienes un manual de oración. 66 libros. Pastor, yo no sé de qué orar. ¿What? ¿Cómo no vas a saber de qué orar, hermano? Tienes 66 libros. Piensa en el último año. Llevamos 12 meses en 1 de Juan. Podríamos ahora estar orando en casa según toda la doctrina y las peticiones de 1 de Juan. Por ejemplo, pensando en este último año en la iglesia, las cosas que hemos oído desde el púlpito. Podemos estar en casa, Señor, guarda la iglesia de anticristos. ¿No? ¿Acaso no hay un montón de anticristos hoy en la iglesia evangélica? Aceptándolo todo en el nombre del Señor, ¿verdad? Publicando libros con sus doctorados, torciendo la palabra de Dios. Señor, guarda General Luque de anticristos. Señor, segundo lugar, danos una visión bíblica de tu Hijo. 100% Dios, 100% hombre, único mediador entre Dios y los pecadores. Señor, danos como iglesia una visión correcta de quién es Cristo. Número 3, Señor, inclina nuestro corazón hacia tus mandamientos. Hemos hablado mucho sobre los mandamientos en 1 de Juan. Convirtamos estas predicaciones en oraciones. Petición número 4, Señor, derrama amor. Amor fraternal sobre nuestra iglesia. Que nos amemos unos a otros. Como hemos aprendido en la carta. El que no ama a su hermano a quien ve, no ama a su padre a quien no ha visto. Señor, derrama de tu amor sobre nuestra iglesia local. Es una oración bíblica sacada directamente del texto de la Escritura. Y oración número 5, Señor, concede a General Luque, a los hermanos de nuestra iglesia, palabra de vida, la seguridad de la salvación. Señor, todos luchamos, todos peleamos. Danos esta bendita, feliz, gloriosa seguridad. ¿Veis, hermanos? De forma muy sencilla, podéis coger cualquier libro de la Biblia y convertir ese libro de la Biblia en un culto de oración. Pero si yo no entiendo, pastor, no sé de qué orar. ¿No sabes de qué orar? Pero por favor, querido hermano, tenemos la Biblia. Así que gloria a Dios. Otro consejo sería también, en mi humilde opinión, utilizar el libro de los Salmos. ¿Acaso soy el único en encontrar apoyo para mi vida de oración en el libro de los Salmos? Ahora que estamos en dúo en los cultos de oración, no sé si tenéis los ojos abiertos durante el tiempo de oración congregacional, pero veréis que después de un par de oraciones, como tengo hormigas, ¿no? En los pantalones, me gusta andar, ¿no? Aquí también en el culto, cuando teníamos la oración aquí, se andaba por aquí, ¿verdad? Y si veréis a veces que voy andando por mi biblioteca, para arriba, para abajo, y hay momentos cuando empiezo a abrir la Biblia. Y casi siempre cuando empiezo a abrir la Biblia estoy en los Salmos. Y estoy en los Salmos y empiezo a orar. Cuando no sé qué orar, empiezo a orar los Salmos. Los Salmos, porque los Salmos son oraciones, hermanos. Tú puedes usar los Salmos para fomentar, enriquecer tu vida de oración. Así que si estás aquí pensando, bueno, vale, todo está muy bien sobre la oración, pero ahora ¿cómo empiezo a orar? Hermano, ¿tienes 1 de Juan? ¿Tienes el libro de los Salmos? Día tras día, ora los Salmos, ora los Proverbios, ora la palabra del Señor. Y si tú oras conforme a la Biblia, estás orando con la mente de Dios y esto glorifica a Dios y Él se deleitará en contestar tus oraciones. Así que ánimo, hermanos. Emprended esta aventura de oración con el Señor. Orad según su buena voluntad y Él se deleitará en responder. Y finalmente acabo con un tono positivo y este punto ya es muy breve para acabar hoy. En primer lugar hablamos de su voluntad, la voluntad de Dios. Oramos según su voluntad, que es orar en el nombre de Cristo. Hemos visto 6 razones por las cuales, en segundo lugar, las oraciones no son contestadas. Y ahora para acabar, número 3, punto feliz, nuestro gozo. Nuestro gozo. Dice, versículo 15, para acabar,
última parte. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si tú presentas peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios, sabes que tienes estas peticiones. Y esto te da gozo. Jesús dice en Juan 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero ahora pedid y recibiréis para que vuestro gozo... Muy bien, Jesús hace la conexión entre petición según su nombre y luego gozo al recibir. Y primero Juan está diciendo exactamente lo mismo. Si oramos en el nombre de Dios según su buena voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho y esto nos da gozo, nos da felicidad porque sabemos que el Rey nos está prestando atención, ¿no? ¿Cómo no gozarte cuando te enteras de que el propio Rey, ¿no? Aquí en Rey Felipe, te da a ti una audiencia personal con él. No, tú y yo estamos orando a alguien infinitamente más poderoso que el Rey Felipe, que la reina Isabela en Inglaterra, ¿no? O sea, estamos orando al Rey de Reyes. Y yo, una de las cosas que más me fascina al estudiar la doctrina de la soberanía y la supremacía de Dios es que aquí estamos en esta mañana 23, 24, ¿no? Motas de polvo, ¿verdad? No somos nada. Somos completamente insignificantes. Seres humanos. Vamos a estar aquí en esta tierra, ¿qué? 60 años, 70 años y luego, hasta luego. Aquí estamos, no somos nada. No somos nada. Y sin embargo, según la Biblia, si estamos en Cristo, el Dios que creó el mismo universo le presta atención a Pili cuando está orando. O sea, Pili no estudia los cielos por la noche y ve las estrellas y las galaxias lejanas. El Dios que creó aquellas galaxias lejanas y aquellas estrellas y aquella luna y aquel sol está prestando atención a las oraciones de esta querida hermana. ¡Wow! ¡Aleluya! Bendito sea el... Es que cuesta creerlo, hermanos. Cuesta creerlo, pero es así. Nuestro Dios es alto y soberano, pero también mora con el quebrantado de corazón. Mora con el humilde de espíritu y Dios se goza en prestar atención a nuestras oraciones. Cantamos una canción hace un par de meses en la iglesia de Sofonías, ¿no? El Señor está en medio de ti, poderoso, poderoso. Isabel, ¿cómo sigue? Ahí. Oh, santo, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén, amén, un aplauso, amén. Pero Isabel ahí está cantando de que el Señor que ha creado todas las cosas, te has fijado en la canción y es bíblica, Sofonías 3:17, el Señor del universo se está regocijando sobre nosotros. Es que me cuesta creer, es que me cuesta conociéndome, sabiendo cómo el mismísimo Dios que todo lo creado se goza sobre mí. ¿Cómo puede ser? Es que no puede ser verdad. Pero hermanos, yo sé que no puedo entenderlo, pero por fe lo creo. Porque la palabra me lo dice, Dios es veraz y no miente. Y si Él dice que se regocija sobre nosotros, es así. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Así que hermano, tú puedes en esta mañana saber que Dios oye tus peticiones. Y al saber que estás en comunión con el rey más excelso que Felipe, el rey más excelso que Isabel, oh gloria a Dios. Isabel, la de Inglaterra, no Isabel Carrillo, no. Isabel, la de Buckingham Palace, gloria a Dios. Sabemos que tenemos una audiencia con Dios, hermanos. ¿Cómo no va a dar gozo a nuestras almas, no? Dios nos presta atención, ok, puede tardar. Y también otra respuesta, a veces también Dios puede decir no a una petición nuestra, que también es una respuesta perfectamente legítima, porque Él es el soberano, y puede decirnos que no, que también sería una respuesta. Pero qué dulce saber que cuando nos presentamos delante de Dios, en la esfera personal, en la esfera doméstica, en la esfera congregacional, contamos con la presencia del Señor Dios Todopoderoso. No lo podemos creer, no lo podemos entender, pero sí lo creemos por medio de la fe. Y yo, para acabar, antes de concluir ahora con la recapitulación, si de verdad creyéramos todo lo que he dicho hoy en este culto, ¿cómo serían nuestras reuniones de oración?
Los jueves, yo te digo algo, queridos hermanos, y no es por criticar ni para que nadie se sienta mal, pero si de verdad entendiéramos lo que he predicado en esta mañana, estaríamos luchando los unos con los otros para poder orar los jueves cuando estamos reunidos. Aquí los domingos por la mañana y los domingos por la tarde estaríamos entrando por las puertas de la casa de Dios con unas ganas de clamar al Señor de todo corazón. Pero muchas veces como no estamos viviendo en esta fe, en esta contemplación de la gloria de Dios, en esta maravilla que es la oración, estamos tibios. Y no queremos orar y estamos muertos espiritualmente. Oh, que Dios avive. Primeramente, esta visión de quién es Él. De que Él está interesado en nosotros, en nuestras oraciones. Y si de verdad entendemos lo que he predicado en esta mañana, hermanos, no vamos a tener problemas en los cultos de oración para buscar a gente que ore. O sea, esto va a salir espontáneamente a partir de este entendimiento de la gloria de quién es Dios. Así que, hermanos, ¿cómo tener una buena vida de oración viendo la gloria de Dios? Viendo la majestad del Señor. No se trata, vale, a partir de la predicación de hoy voy a tomar pautas en mi vida, voy a orar 15 minutos todos los días, sí o sí, Señor, hago este compromiso contigo. No, lo que tienes que entender es, hay que salir de aquí hoy diciendo, lo que necesito es una visión de quién es Dios. Necesito entender la gloria del Evangelio, que Dios está interesado en mí. Y a partir de la contemplación de la gracia de Dios, nace la vida de oración. Porque si no tenemos este procedimiento claro, nos convertimos en legalistas, intentando mejorar la vida de oración, añadiendo 60 segundos a la oración. No es así, hermanos. La vida de oración nace de la contemplación de la gloria de quién es el Dios que hemos defendido y predicado en esta mañana. Así que, hermanos, contemplad a Dios, mirad al Señor, ved a Cristo alto y exaltado y al Dios del universo interesado en vosotros. No tendremos ningún problema en nuestros cultos de oración, si de verdad todos andamos a la luz de esta gloriosa revelación de quién es nuestro Padre. Aleluya, amén. Concluimos. Repito el versículo, recapitulamos y oramos. El versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hemos hablado hoy de 3 puntos, su voluntad, su respuesta y nuestro gozo. En primer lugar, arranqué diciendo que Juan es un filósofo, es un pastor, y por eso hay una, ¿cómo era la palabra, Ana? ¿Digresa? Vale, regresa, bien, regresa. Y luego contesté una pregunta, ¿por qué orar si Dios es soberano? Si Dios lo sabe todo, si Dios va a cumplir con su voluntad, ¿por qué oramos? Di 4 respuestas. Número 1, somos criaturas, Arianis es una criatura, no es llamada a ser una filósofa. Obedecemos el mandato de Dios. Número 2, os dije que Dios usa medios para llevar a cabo sus fines. Número 3, Dios permite que tú y yo formemos parte de su obra, pensada en la liberación de Pedro, en la liberación de Pablo, pensada en mi propia conversión. Dios permite, ¿no?, que los que oran participen de su obra. Y de nuevo, pensando en el ejemplo de Eva, Guzmán y Carmina orando por su salvación. Y número 4, hemos destacado que la oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino la nuestra para que esté alineada con la voluntad del Señor. En segundo lugar, os di 6 respuestas a la pregunta, ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Hay más, indiqué una 7ª respuesta ya en la conclusión, 6 respuestas. Número 1, no eres creyente. Número 2, no tienes fe, oras como un loro, repitiendo frases, fórmulas aprendidas. Número 3, pides mal, Señor, mata al pastor porque yo quiero estar detrás del púlpito. Número 4, no tienes paciencia. Número 5, no permaneces en Cristo, estás tonteando con el pecado, no te estás arrepintiendo, con razón, tus respuestas no están llegando. Número 6, no oras en el nombre de Cristo, y de nuevo la imagen, Jesús ahí sentado orando, ¿qué es lo que le está orando? Y también añadí un 7º punto en la conclusión diciendo que también no es una respuesta. Dios te puede decir que no, y tiene todo el derecho. Y acabamos número 3 hablando de nuestro gozo. Si tú y yo sabemos que Dios nos da una audiencia con Él, Él es mayor que Felipe, mayor que Isabel, la segunda hay en Londres, pues ¿cómo no vamos a gozarnos? El Dios que creó las galaxias lejanas está prestándole atención a nuestra querida hermana Pili. Absolutamente increíble. De nuevo, hermanos, si queremos tener una buena vida de oración como iglesia local, lo que necesitamos es contemplar a Dios, sus hermosos atributos, su bendito evangelio, y luego la oración fluirá como un río,
Gloria al nombre de Dios. Así que seamos una iglesia, sí, de la palabra, amén. Que seamos una iglesia de alabanza, amén. Pero que también seamos una iglesia de oración. Oración bíblica. Oración cristocéntrica. Oración voluntad de Padre céntrica. Para que nos entendamos. Amén. Que Dios haga esto entre nosotros y vamos a pedirle que obre entre nosotros. Como decía Agustín, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Oremos al Señor. Amén.